Bienvenido, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal para no perderte lo que viene. Episodio 1. El silencio entre nosotros. Hola, mi nombre es Marcel, tengo 28 años y vivo en una ciudad pequeña donde casi todos se conocen entre sí. Trabajo haciendo reparaciones y trabajos temporales, lo que salga, desde pintar paredes hasta arreglar puertas o cargar cajas en almacenes. No es el trabajo que soñé tener, pero es lo que me mantiene en pie. Vivo solo en un apartamento sencillo, con más silencio del que me gustaría admitir. Mi mejor amigo se llama Daniel. Nos conocemos desde la escuela, y su casa siempre ha sido como un segundo hogar para mí. Voy allí casi todas las semanas, a cenar, a ver fútbol o simplemente a pasar el rato. Y siempre, sin falta, está Lucy, su hermana menor. Tiene 25 años. La he visto crecer, cambiar de estilo, de amigos, de sueños. Pero nunca hablamos de verdad. Solo nos saludábamos. Hola, Lucy. Hola, Marcel. Nada más. Esa noche llegué a casa de Daniel con la cabeza llena de problemas. Había perdido un trabajo esa misma mañana y discutí con él apenas crucé la puerta. Le dije que no entendía nada de lo que me estaba pasando, que estaba cansado de sentirme estancado. Daniel respondió con dureza, diciéndome que siempre me quejaba pero nunca cambiaba nada. La discusión subió de tono y terminé saliendo al patio para tomar aire. Cuando regresé, Daniel ya se había ido a su habitación, molesto. Lucy estaba en la cocina, recogiendo los platos en silencio. Me miró y, por primera vez, no bajó la vista. Me senté en una de las sillas, sin saber qué decir. El sonido del agua corriendo llenaba el espacio entre nosotros. Sentí que algo pesaba en el aire, como si una conversación estuviera esperando desde hace años. Lucy apagó el grifo, se secó las manos y me miró directo a los ojos. Entonces lo dijo. ¿Por qué nunca hablamos antes? No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había hecho una pregunta así en mucho tiempo. Balbuceé algo sobre que siempre pensé que no le interesaba hablar conmigo, que yo solo era el amigo de su hermano. Ella sonrió un poco, pero no era una sonrisa feliz. Tal vez los dos teníamos miedo, dijo. Nos quedamos ahí, hablando por horas. De su trabajo, de cómo se sentía invisible en su propia casa, de mis miedos, de mis fracasos. Esa noche entendí que no era una desconocida. Era alguien que siempre estuvo cerca, esperando ser vista. Cuando me fui, caminé de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho. No sabía qué era, pero supe que algo había cambiado para siempre entre Lucy y yo. Episodio 2. Conversaciones que llegan tarde. Me llamo Marceli. Desde aquella noche en la cocina, nada volvió a sentirse igual. Al día siguiente desperté con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Lucy. Solo decía, buenos días. Me quedé mirando la pantalla varios segundos antes de responder. Nunca antes me había escrito. Ese simple gesto me hizo sentir extraño, como si hubiera cruzado una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nadie se atrevía a abrir. Empezamos a hablar así, con mensajes cortos durante el día. Preguntas simples. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿A qué hora sales del trabajo? Poco a poco, las respuestas se hicieron más largas, más sinceras. Una tarde me dijo que le gustaba caminar por el parque cuando anochecía, porque era el único momento en que sentía que el mundo se detenía. Le propuse acompañarla. Esa fue nuestra primera caminata. El aire estaba frío y las luces de la calle apenas iluminaban el camino. Caminábamos despacio, sin tocarnos, pero conscientes de cada paso del otro. Lucy me habló de su familia, de cómo siempre se sintió como la que estaba de más, la que nadie escuchaba del todo. Yo le hablé de mi miedo a quedarme atrapado en una vida que no elegí, de sentir que los años pasaban y yo seguía en el mismo lugar. Por primera vez, alguien me escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos. Solo escuchaba. Las caminatas se volvieron un hábito. Algunas noches hablábamos durante horas, sentados en una banca, mirando las ventanas encendidas de los edificios, imaginando las vidas de las personas que estaban dentro. Otras veces solo caminábamos en silencio, y ese silencio se sentía cómodo, necesario. Pero dentro de mí crecía una inquietud. Lucy no era solo alguien con quien hablar. Empezaba a importarme más de lo que debía. Cada vez que mencionaba a Daniel, sentía un peso en el estómago. Sabía que estaba cruzando una línea que nunca quise cruzar. Una noche, mientras regresábamos, vimos la luz encendida en la casa de Daniel. Lucy se detuvo. Me miró, como si dudara. Mi hermano no sabe que hablamos, dijo en voz baja. No supe qué contestar.
Asentí, sabiendo que ese secreto nos unía, pero también nos estaba metiendo en problemas. Los días siguientes, Daniel empezó a mirarme diferente. Preguntaba por qué llegaba tarde, porque Lucy ya no estaba tanto en casa. Yo evitaba sus ojos. Lucy también. Una tarde, mientras me despedía de ella en la esquina, vi a Daniel mirándonos desde la ventana. Supe en ese instante que algo se estaba rompiendo. Esa noche, Lucy me escribió un solo mensaje. Creo que ya lo notó. Me quedé sentado en mi cama, con el teléfono en la mano, entendiendo que lo que había empezado como una simple conversación se estaba convirtiendo en algo que podía cambiarlo todo. Episodio 3. La verdad sale a la luz. Me llamo Marcel y esa semana sentí que caminaba con una piedra en el pecho. Cada mensaje de Lucy me alegraba y, al mismo tiempo, me recordaba que estaba traicionando a mi mejor amigo. Daniel ya no era el mismo conmigo. Sus bromas desaparecieron, sus silencios se hicieron más largos. Una noche me llamó y me pidió que fuera a su casa. Su voz sonaba seca, sin rodeos. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré y lo vi sentado en la sala, con el teléfono de Lucy sobre la mesa. No hizo falta que dijera nada. Lucy estaba de pie junto a la pared, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Me miró un segundo y luego bajó la vista. Daniel tomó el teléfono y lo empujó hacia mí. «Explícame esto», dijo. Vi nuestros mensajes en la pantalla. Las caminatas, las conversaciones, las palabras que nunca debimos escribir. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Intenté hablar, pero Daniel se levantó de golpe. «Eres como un hermano para mí», dijo, con la voz quebrada. «Y tú hiciste esto a mis espaldas». Le dije que nunca fue mi intención que pasara así, que todo empezó como una conversación, como dos personas que se sentían solas. Pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Lucy dio un paso al frente. «No es solo culpa suya», dijo. «Yo también lo quise». Daniel la miró como si no la reconociera. Negó con la cabeza, una y otra vez. «Esto no puede seguir», dijo. «En esta casa, no». Lucy agarró su chaqueta sin decir nada más. Pasó junto a mí sin mirarme y salió por la puerta. El sonido al cerrarse fue seco, definitivo. Quise ir tras ella, pero Daniel me detuvo con una mano en el hombro. «Vete, Marcel. Necesito estar solo». Salí a la calle sin saber a dónde ir. Caminé durante horas, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje de Lucy que no llegaba. La llamé. No respondió. Le escribí. Nada. Esa noche entendí lo que significaba perder dos cosas al mismo tiempo. A mi mejor amigo y a la persona que empezaba a sentir como algo más que una amiga. Pasaron los días y supe por un mensaje corto de Lucy que se había ido a quedarse con una amiga, que necesitaba pensar, que todo se había vuelto demasiado grande para ella. Me senté en mi apartamento, rodeado de silencio, preguntándome si valía la pena luchar por lo que sentía o si lo correcto era dejarla ir para no seguir rompiendo lo poco que quedaba entre Daniel y yo. Por primera vez en mucho tiempo, no supe cuál era la decisión correcta. Episodio 4. Perder para entender. Me llamo Marcel y, después de lo que pasó en la casa de Daniel, decidí hacer lo más difícil. Desaparecer. Dejé de escribirle a Lucy. Borré su contacto para no caer en la tentación de buscarla. Me repetí a mí mismo que alejarme era la única forma de no seguir causando daño. Los días se volvieron lentos. Trabajaba más horas, aceptaba cualquier encargo que me ofrecieran. Pintaba paredes, cargaba muebles, reparaba puertas hasta que mis manos quedaban cansadas y mi cabeza vacía. Cuando llegaba a casa por la noche, el silencio era más pesado que nunca. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucy. «Solo quería que supieras que conseguí un nuevo trabajo», escribió. «Empiezo en una cafetería cerca del centro». Leí el mensaje una y otra vez. Quise responderle, preguntarle cómo estaba, decirle que la extrañaba. Pero no lo hice. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, como si así pudiera pagar también lo que sentía. Pasaron las semanas. A veces caminaba por el parque donde solíamos hablar y veía la banca vacía. Otras veces pasaba frente a la cafetería del centro y la buscaba entre las ventanas, sin atreverme a entrar. Una noche, cuando regresaba del trabajo, mi teléfono sonó. Era Daniel. «Tuve un accidente», dijo. «Nada grave, pero estoy en el hospital. Lucy viene en camino». Pensé que debería saberlo. No dudé. Tomé mi chaqueta y salí. En la sala de espera del hospital, el tiempo parecía detenido. Las luces blancas, las personas en silencio, el sonido lejano de pasos.
Lucy estaba sentada en una esquina, con las manos entrelazadas. Cuando me vio, se levantó despacio. Nos miramos sin decir nada. No había reproches en sus ojos, solo cansancio y algo más que no supe nombrar. Daniel está bien, dijo finalmente. Solo se quedará en observación esta noche. Asentí. Nos sentamos uno al lado del otro, con un espacio pequeño entre nosotros que se sentía enorme. Después de unos minutos, Lucy habló. Creí que alejarme de ti iba a hacer que todo fuera más fácil, dijo. Pero no lo fue. Yo tampoco pude olvidarte, respondí en voz baja. No hubo abrazos ni promesas. Solo dos personas admitiendo lo que ya sabían. Cuando salió el doctor para decir que Daniel podía vernos, Lucy y yo nos levantamos al mismo tiempo. Antes de entrar, ella me miró. Pase lo que pase, gracias por venir. En ese pasillo entendí algo simple y doloroso. A veces tienes que perder a alguien para darte cuenta de que no estás dispuesto a vivir sin esa persona en tu vida. Episodio 5. Lo que nunca dijimos. Me llamo Marceli. Después de aquella noche en el hospital, supe que ya no podía seguir huyendo. Ver a Lucy sentada junto a mí, preocupada por su hermano y por mí al mismo tiempo, me hizo entender que mis silencios solo estaban alargando el dolor. Al día siguiente le escribí a Daniel. Le pedí que nos viéramos. No para discutir, no para justificarnos, sino para hablar de verdad. Nos encontramos en un café cerca del río, el mismo lugar donde solíamos sentarnos a planear viajes que nunca hicimos. Daniel llegó con el brazo aún vendado y una expresión cansada. Se sentó frente a mí y cruzó los brazos. Habla, dijo. Le conté todo. Cómo empezó con una simple conversación en la cocina. Cómo Lucy y yo nos encontramos en nuestras propias soledades. Cómo intenté alejarme porque no quería perderlo a él. Le dije que no buscaba su permiso, pero sí su verdad. Daniel bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Siempre quise protegerla, dijo al final. Y contigo pensé que estaba a salvo. Por eso me dolió tanto. Lo entiendo, respondí. Pero nunca quise hacerle daño a nadie. Suspiró. Se pasó la mano por el rostro. La vi sufrir cuando se fue de casa, dijo. Y te vi a ti desaparecer. Supongo que eso también me hizo pensar. Se levantó y me dio una palmada en el hombro. No me gusta cómo empezó todo, Marcel. Pero si de verdad la quieres, no voy a ser yo quien se interponga. Sentí un nudo en la garganta. Le di las gracias, sabiendo que no era un perdón fácil, sino un paso difícil para los dos. Esa tarde busqué a Lucy en la cafetería donde trabajaba. Estaba detrás del mostrador, sirviendo café. Cuando me vio, se quedó quieta por un segundo. Salió afuera en su descanso. Nos quedamos de pie, frente a frente, como si volviéramos a empezar. Hablé con Daniel, le dije, «Sabe lo nuestro». No fue fácil, pero lo aceptó. Lucy respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Pensé que esto nunca iba a tener un final claro», dijo. «Tal vez lo tiene ahora», respondí. Caminamos juntos por la ciudad al caer la tarde. Hablamos de cosas simples, de su trabajo, de mis planes de buscar algo más estable. No hicimos promesas grandes. Solo decidimos estar el uno para el otro, sin secretos, sin huir. Esa noche, mientras nos despedíamos en su puerta, Lucy me tomó la mano. «Llegamos tarde», dijo con una pequeña sonrisa. «Sí», respondí. «Pero llegamos». Me fui caminando a casa con una paz que no sentía desde hace mucho tiempo. Sabía exactamente cómo terminaba esta historia. No con drama ni con dudas, sino con dos personas eligiéndose, después de todo lo que tuvieron que perder para entenderlo.